Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Es viernes, tiempo en que uno lee poesía, ¿verdad? Porque la semana siempre pasa tan cargada de los temas políticos que uno la termina así con mucha tensión la semana. Y por eso yo decido siempre correrme hacia Bonao, hacia mi río Jima, para dejar todo el calor de la política, o todo el calor que durante la semana la política nos inunda, ¿no? Así que estamos con Jacinto Ascensión y Emil Cerda para comentar algunos poemas, leer algunos poemas y hacer sobre la marcha algunas reflexiones, algunas reflexiones. Tengo en mis manos un poemario de Julia de Burgos. Yo misma fui mi ruta. En la semana recibí un libro que nos trajo el poeta de Puerto Rico, William Pérez Vega. Se hace verso al andar. Él estuvo en Cuba y el año pasado, y sobre ese andar por Cuba escribió un manojo de poesía o de poemas y lo convirtió en este libro muy interesante. Y hemos recibido también en la semana, de la mano de Chiqui Vicioso, su última publicación, Julia de Burgos en Santo Domingo. Muy interesante este trabajo. Y también recibimos la semana antepasada, por cortesía de Jacinto Ascensión, dos libros que nos trajo desde Cuba. Uno que nos lo envió el padre Román Espada, nuestro maestro en Dajabón, y otro, un sacerdote amigo que ha estado aquí con nosotros, ¿cómo se llama, Jacinto? Fray Aridio Castro. Aridio Castro. Entonces, hemos tenido así unos días para alimentarnos espiritualmente con unos libros. Así que tenemos aquí a Jacinto Ascensión y Emil Cerda para compartir este tramo del programa. Don Jacinto, saludos. Sí. Don Emil, saludos. Saludos. Bueno. Siempre es un gusto estar, hermanos, viernes de poesía, viernes de soltar un poquito la politiquería y entrar más desde una reflexión que va a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior, y que uno puede externalizar, compartir, abrir como esas ventanas que a veces están ocultas. Y creo que el poder tener un espacio como este, el poder estar compartiendo con poetas, con escritores, cada una de estas reflexiones, también eso dice que la poesía tiene mucho que dar todavía, y de tener un joven con nosotros, un talento que promete, de seguir desde esa mirada de relevo en la letra, en la pluma, la poesía. Creo que eso también da una satisfacción de saber que lo que se está haciendo está calando y está llegando a la nueva generación. Bueno, bendiciones para ambos, Dios me lo bendiga grandemente, gracias por la grata oportunidad. De verdad que la poesía es algo que es inefable, no puede ser explicado con palabras. Cada poeta es un dios, cada persona que plasma en un papel esa musa, esa melancolía, esa manera, esa forma que lo hace, esa inspiración, esa forma de escribir, de ver las cosas diferentes, es lo que nos hace un poco la discrepancia de lo que viene siendo la sociedad actual. Un poeta, aparte de ser considerado un dios, es considerado un revolucionario, puesto que habla de temas, también indaga y habla de la naturaleza, de lo hermosa que es también, tanto el amor en sí. Y bueno, dependiendo de lo que escribe ese poeta, y de verdad que sí, que la poesía es amor, es algo que no puede ser describido con palabras, de verdad que sí. Y para mí es más que un privilegio estar con cada uno de ustedes en este lugar, este viernes. Hoy un grupo de campesinos tienen que llegar a las 10 de la mañana hacia el palacio. Esos campesinos salieron del Ceibo el lunes en la mañana, y lo que están es luchando, una proclama, un grito desesperado de que les devuelvan su tierra. Quieren labrar la tierra, quieren hacer los surcos, sembrar la semilla, producir,
y debese producir también hacer vida desde esa mirada de compromiso también con la patria, de compromiso social. Es un clamor de justicia, un grito desesperado. Don Jacinto, usted dice quiere que le devuelvan la tierra. ¿Es que se la arrebataron? Esa tierra ya en el tiempo de Balaguer se le adjudicó a ellos y la estaban sembrando. Pero estos gobiernos que tenemos actualmente entonces lo han expulsado de la tierra, ellos con su documento. Y lo que la tenían sembrada de cacao, lo que implica producir un cacao. Y todo eso se lo han desbaratado, se lo han sacado. Y eso es lo que ellos están reclamando, que le devuelvan su tierra. Por eso yo, uno de mis escritos, en honor a ellos, desde ese espaldarazo, desde esa solidaridad de Voz para el Cambio y desde la poesía, le dedico este poema a ellos. Un grito desesperado. Un silencio sonoro domina el ambiente. Una y otra vez escuchan lo más profundo de su ser. Grita en auxilio, parece fallecer. Oigo tu clamor en tu dolor. Gime de angustia en la soledad, condenada a esta no existencia. Tu mirada se pierde en el horizonte con el deseo de que los dioses se pronuncien, pero tus reclamos son ecos de la nada que te acompaña en tu esperanza. Nacida para ser madre fecunda, dadora de vida para cuantos la habitan, que en tus brazos mueres sin poder ayudar. Es muy duro para ti sepultar al nacer, que en tu estado de dolor puro aborto pudiste dar, y sobre todo condenada a la esterilidad. Me pregunto una y otra vez, ¿qué falta pudiste cometer para merecer tal condena de nunca acabar? Pero los días, los meses y los años siguen ahí de igual en peor. Solo el fantasma de la muerte te vigila. Un grito desesperado. Wow. Voy a compartir con cada uno de vosotros una marca, que es un género literario y una expresión poética que yo mismo hice. Se llama risas. El principio de abdicar el odio es saber amar. ¿Sabes por qué? Porque alguien que odia primero es propenso a amar. Pobre de Aurelio, quien pensó que la dicción murciélago era la única con todos los vocablos, sin saber que mi abuelito Frank, que en paz descanse, aburriendo al arquitecto, él mismo se consideraba un amiguero. Pero eso no termina aquí. Como mi abuelito Frank era matemático, amable y único, yo decía, aunque no lo conocía, como decía la gente, su corazón era único, era aurífero, era jerárquico, era quebradizo. A mí ya se me olvidaron muchos nombres, jetas, inconcordancias. A veces no sé qué escribir, pero me acuerdo de Nemo, quien se perdió estando en su propio hogar fuera del mar, en una pecera sin fondo, sin amigos. Así como la vida en un instante es robada, así son las despedidas después de un error. Ningunos, ambos, se miran a la cara. Así son el amor y el odio, enamorados eternamente, el orgullo los detiene. Por eso el que ama muere y el que odia permanece. Escribiré esta postdata fuera de las comillas. Si muero joven, entonces amé. Si muero de viejo, comprendí que el odio también ama. Y mirando a Alfonso, esa mirada del poeta, esa mirada consciente, esa mirada que también se apuña en el dolor ajeno, se apuña en ser solidario con lo que la gente vive. Estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, un momento de convulsión, pero más también de un momento de crisis existencial cuando el individuo, cuando no somos capaces de dar un sentido a nuestra vida, cuando no somos capaces de saber por qué estamos, por qué vivimos, por qué nacimos y sobre todo hacia dónde vamos, entonces convierte todavía esa desesperanza, lo hace mucho mayor. Y creo que siguiendo en la tónica yo ayer veía la entrevista que le hacían los campesinos del Ceibo. Yo conozco el Ceibo hace ya cerca de 20 años. Y en 20 años que conozco al Ceibo, cuando voy al Ceibo es el mismo de ayer y hoy. Y creo que si sigue así será también el Ceibo del mañana. Ahora, ¿cómo cambiar esa desesperanza en propuesta, en cambios, en desafíos? Y creo que cuando al campesino se le niega
la tierra, también se le niega el pan, también se le niega la existencia, porque ya están muy ligados al trabajo, a la madre tierra, a la producción. Y el campesino es aquella persona que es capaz de comprender, hacer una relectura de la naturaleza, van muy de cerca, se comprenden. ¿Y qué pasa cuando al campesino le negamos el trabajo? ¿Qué es lo que implica eso con la generación presente, futura? Hoy las grandes ciudades están llenas de campesinos. Muchas veces se convierten en estos campesinos, estas personas, yo que soy del campo, que entiendo eso, se encuentra un espacio que a veces no nos vemos sin identidad. Estamos con esa añoranza de dónde venimos, quiénes fuimos. Y hasta que uno no logra como desconectar de eso que fue suyo, entonces al final, ¿con qué nos quedamos? Una canción que no es de todo. El sonoro silencio de las calles olvidadas, el crujir de los árboles que de angustia mueren, y las casas con los techos al desnudo, hacen del lugar un fantasma de los vivos en el nublado mundo sin sentido. Arropado por el maltrato de cada día, desde el candente sol a mitad de la jornada, y sobre todo sin saber qué será del mañana, ya que el hoy es uno más del sinsentido de la vida. Día tras día la misma canción, con la emoción en el dolor de alguno, pobre de la satisfacción del mundo, que no toca el canto a favor de todo. Una melodía de llanto y que una voz implora, ricos de miseria que en aumento logra, pobreza, desdicha, huida de la zona, anulado mundo que la fe ignora. Alfonso, un grito desesperado. Wow. ¿Emil? Es increíble. Hay una frase muy magnánima de Mamá Tingó, que ella dice: la tierra es de quien la siembra y por eso esta tierra es mía. De verdad que sí, que esas frases, esos pensares de esos campesinos para defender sus tierras son extremadamente inconmensurables, o sea, que no pueden ser medidos. Son personas que en esto largo de la vida han podido establecer la diferencia entre la humildad y el egocentrismo. Y yo escribí un poema que lo recitó una de las grandes españolas, Olga Paraíso, se llama Estúpidos Latidos. Dice: no he preferido marcharme, he preferido alejarme, porque prefiero no tentarme a este mundo y a no verte, porque prefiero retirarme a muchas cosas cercantes, porque sé que tus labios me rozan muy cercamente. Sé que todo es lejano, pero el Señor está de nuestro lado, mas no quiero perderte. El amor es tan terco que prefiere dejar de latir tan tercamente. De verdad que sí, es hermoso cómo ver el amor entre dos personas cuando se unen en una sola carne. El amor de una mujer y un hombre es extremadamente hermoso. Hay otro poema que se llama Hoy Ahora, que dice: me desperté dentro de tu piel y me enteré de que hay huellas anónimas que no son de mi parentesco, que no son de mis manos. Me desperté a mí mismo golpeando al hipotálamo, culpándolo por no avisarme de que estaba siendo engañado. Y todos se enteraron de que estaba siendo engañado. Se reían de mí al estar contigo, al presumirte de ser mía. Recordé que el coma es un estado momentáneo donde se puede vivir sin sentir. Me acordé de aquel sueño, de aquella pesadilla lombriz que me recordó que no era cierto, que yo no era para ti. Le pregunté al mundo el porqué de tantas vueltas. Él me contestó: tengo que girar tantas veces como pueda para enseñarle al sol que soy única. Las mujeres no son de nadie, aunque la muerte los separe, aunque besen apasionadamente, aunque hagan gente igual que tú. Le murmuré a tu madre de que si eras así, ella me respondió: su padre al verme me conquistó con miedo. Recordé que el coma es un estado momentáneo donde se puede vivir sin sentir, sin fingir. Me acordé de aquel sueño, de aquella pesadilla lombriz que me recordó que sí, era cierto, que había uno antes de mí. Uno de los grandes pecados de este mundo que yo considero es la indiferencia. Ser indiferente ante la miseria humana, ante la tragedia humana. Ser indiferente inclusive hacia uno mismo. De poder comprender
cuál es nuestra razón de ser. Y a veces yo le llamo eso estar ciego, ciego de uno mismo, ciego de todo aquello que nos rodea. Y por eso, pobre ciego de mí, no logro encontrarme y menos verme tan cerca de mí, verme por siempre. Veo todo y nada veo, me veo en el ayer y miento, en el mañana me veo, en el presente y miento, pobre ciego de mí. Ay, profunda ceguera, pesadas horas sin verme, angustia en mis venas, sin correr el riesgo, sin querer tenerla. Un cielo gris a la espera, banales miradas perdidas, perdidas en el ayer, en el ahora, en la nada. Pobre ciego de mí. Bueno, voy a decir un poema que se llama Olutit, que es el bifronte de título. Habla sobre el desamor. Habla sobre cuando una mujer tiene una percepción bizarra sobre un hombre X. Y de verdad que este poema tiene muchas figuras retóricas. Quiero compartirlo con vosotros. Dice: las llaves de la alameda son ovarios, de camuflajes de expeditas dicciones. Ya no lloro, estar callado son mis acciones. Dices que me amas, tus hits son estables, ovario. Pienso en cómo divertir al populacho. Mi sonrisa falsa sigue invicta, mi instinto suicida es vulgacho y mi pistola tiene sangre de convicta. Yo puedo estar con una sola tipa, pero ya la felicidad es vacacionar. Yo soy fiel, alguna ella estereotipa. Tú regalas flores, a mí no me gusta razonar. Que eres un buen hombre, Emil, mentira, acabo de pecar. ¿Por qué soy perro con las mujeres? Porque ladré para defender mi hogar y él lo dejó entrar. Yo para ella era un chihuahua, me pateó, vete para afuera, Firulais. Amo, perdono y vuelvo a amar. Que tú no me ames, eso para mí es algo moral. ¿Sabes por qué? Porque el aborto yo lo superé. ¿De qué vale tener buen cuerpo si tu cuerpo por dentro sufre una catástrofe? Claro, se ve normal por fuera, pero por dentro hay un desmadre. No sé, pero nada saliste a tu madre. No es que yo haya sufrido tanto, es que sigo soportando. No es que sé que sigues por él, es que te lo estoy confirmando. ¿Y cómo sé que nunca lo vas a olvidar? Bueno, lo importante se almacena en el hipocampo. Tú me dejaste descuidar, yo antes era mujeriego, volveré a ser melampo. Ese texto de Emil tiene como una cierta musicalidad para lo que hoy se denomina dembow, ¿no? Sí. ¿Con qué seguimos, don Jacinto? Sí. Creo que una de las preguntas que nos hacemos como seres humanos, hacia dónde iríamos después de este mundo material, después de esta existencia que para muchos es una existencia amarga, para otros es no dejar de soñar y quedar permanente en esa llaman dicha. Entonces vemos siempre esas contradicciones. Para uno la vida, cómo la ve el otro, cómo la siente. Y ahí va a partir mucho de del conocimiento, tiene que ver mucho con la formación, tiene que ver mucho también hasta con una vivencia de los valores, de valorar, que nos enseñan a valorar lo que somos, lo que tenemos alrededor. Pero siempre, don Alfonso, Emir, siempre la pregunta queda: ¿hacia dónde ir después de este tránsito en esta tierra, en este mundo? Y yo le llamo un nuevo amanecer. Solitario en lo más lejano de la existencia, incrustado en el olvido, de quienes ignoran sus desgracias, pero con la seguridad de que no solo irás al abismo, un abismo marcado por la equidad e igualdad, donde todos compartirán la herencia que por nacer ya habían ganado. Se apareció una noche de verano con la finalidad de acompañar a aquellos que, fruto de la ignorancia, no sabían nada de la vida y menos de la felicidad. En principio era muy exigente y sus presas eran tiernas y juveniles y sobre todo ajenas a lo desconocido. Un nuevo amanecer, Alfonso. Quiero culminar con esta marca que se llama Sucesor del Postumismo. Habla sobre el gobierno, habla sobre lo que está pasando actualmente con la juventud. Dice: quiero predecir el futuro con palmas de canguros mágicos y alardear de tiros de francotiradores desmanotados, para así irme lejos de ti, porque a la verdad me siento un poco fuera de ti.
pero prefiero engañar a la retórica y a mi mundo de letras mucho más. ¿Por qué sigues insistiendo en palabras vanas? El presidente promete, el alcalde construye y los ciudadanos construyen envites. Los jugos facticios de empresarios ficticios. ¿Cómo puedes seguir engañándote ante un vasto crimen delante de tus pupilas? Me iré lejos de ti para ver si así me extrañas, aunque lo dudo. Salían de tu figón Oriolus Oriolus y tú presumías de mi presencia. Sin él no somos nada, entiéndelo. Me entristece verte así y mi juventud se desvanece. Hablaré con ellos a ver qué les parece si cambiamos un poco de porquería de hormonas por éticas memorables. El fetén de su futuro será ínclito. ¿Por qué me miras de esa manera si lo que quiero es ayudarte? Eres muy labil. En un lapso de tiempo te colapsarás. Mírame a los fanales y ponte a llorar. Porque la propuesta que te doy de seguirlo a él, nadie te lo recomendará jamás. Así que levántate, que viene Belial con su nefando carácter. ¿Me seguís? Interesante escuchar aquí sentadito al lado de Emilio y de Jacinto esta lectura de poema que a uno lo sacuden, ¿no? Quiero compartir para cerrar ya el segmento un texto de este poemario, Se hace verso al andar, de William Pérez Vega, nuestro amigo, nuestro hermano puertorriqueño que recién nos visita y que nos seguirá visitando, y está pendiente que también nosotros de Poeta en la Cafetera lo visitemos a ellos, a los hermanos de Poetas en Marcha en la Isla del Encanto. Y hacia allá iremos un día de esto, tenemos que coordinar nuestra visita. En este texto de William, en la página 55, hay un texto titulado Asomos. Me asomé a tu rostro, abierta de asombros la mirada, para leer en tu frente la sílaba perfecta, en el rincón la libertad desnuda, o algún vuelo de pájaros. Y se hizo pasos en la media mañana, como repiqueteo de nubes mojadas, o gaviotas que saben de horizontes, una historia épica trazada en las paredes, hasta hacerte metáfora de pueblo que camina, como decir dos alas sobre el mismo pecho, y nos nació el abrazo desbloqueado, una explosión de himnos, la carcajada verde desde las raíces, hecha blasfemia contra el dios del miedo, que te prefiere madero para el sacrificio. Y fuimos uno solo, tú asomada a mis versos, yo a tu asombro, los dos la primavera, como cuando transgredimos el invierno. William Pérez Vega nos tiene acostumbrados a esos textos profundos y conmovedores. Un poeta en palabra cierta, poeta de verdad. Gracias a Jacinto Ascensión por compartir este espacio, gracias a Emil Cerda por estar con nosotros así la primera ocasión, y ojalá que pueda volver para que hablemos ya de su propia creación, de las publicaciones, de por dónde anda su musa, qué género lo atrapa, a qué género consagra más sus energías, sus esfuerzos. Y para terminar entonces, quiero leer un pensamiento de Oscar López Rivera, que estuvo con nosotros aquí en el país la semana pasada y parte de esta, y que el martes ahora estuvo aquí en el espacio. Oscar dice: la vida es una lucha constante. Si pretendemos vivir, tenemos que luchar. Podemos lograr un mundo mejor y más justo si nos atrevemos a lucharlo. Palabra de gran trascendencia de Oscar López Rivera. Y en este mismo marcador que nos trajo Fernando Quiles desde Puerto Rico, en el anverso hay una expresión o hay un texto de Lolita Lebrón, que era la invitada nuestra para recordar el natalicio, el centenario de su natalicio, la semana pasada y parte de esta. Lolita Lebrón nos dijo: patria es la almohada donde duermen nuestros hijos, y economía es el pan que llevamos a la mesa de la familia. Y con estos textos de Oscar López Rivera y de Lolita Lebrón, dos grandes de Puerto Rico, terminamos este segmento, y entonces abrimos paso a la pastora Jenny Matos, que viene a continuación. Gracias, Jacinto, gracias, Emil, por estar con nosotros. Pausamos.